Ya estamos aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a esta nueva emisión, la 264 de esta tercera temporada. Yo soy Aide Serrano y estoy saludándote a través de la señal de Maya FM en el 103.5 este miércoles 5 de agosto que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE de TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a mis redes sociales. Me encuentras así como Aide Serrano y también en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Me va a encantar leerte, saber tus opiniones y tus comentarios. También saludo a quienes nos están escuchando en la radio en Playa del Carmen todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, en Cancún todos los sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Sábados igualmente a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM en Felipe Carrillo Puerto, y en la capital del estado, en Chetumal, en el AM 860 y en el 100.9 en FM, los domingos a las 11 de la mañana en ambas frecuencias. Como sabes, aquí te comparto, genero contenidos que tienen que ver con estos temas de machismo, feminismo, estereotipos de género, esposas tradicionales o tradwives, el voto familiar. Y bueno, algunos son temas incómodos, lo suficiente como para construir cada vez más un pensamiento crítico, para reflexionar y mirar la realidad de manera diferente, para que tengamos un poco más de contexto también y de claridad y herramientas que nos permitan entender mejor la realidad. Y así pues contribuimos juntas, juntos y juntes a construir una comunidad más justa, más igualitaria y sobre todo más pacífica, menos violenta, en especial en contra de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y también muchos hombres. Bueno, en esta ocasión conversé con la doctora Luz Margarita González López, quien es doctora en política criminal y también experta en protocolo homologado. Esta es una herramienta importantísima y fundamental, pues que la conozcamos, que sepamos de qué se trata, porque tiene que ver con la desaparición de personas. La doctora Luz Margarita es experta en ella y en este programa vamos a aprender mucho al respecto del protocolo homologado. Estos Feminismos en corto, sin tanto rollo, comenzamos. No se trata solamente de eliminar el voto de las mujeres, sino de una gran mayoría de hombres. A propósito de la actual discusión sobre el householding voting, es decir, un voto por familia, es necesario subrayar que los sectores nacionalistas y cristianos en Estados Unidos que promueven tal idea no pretenden eliminar solo el voto de las mujeres, sino también de una gran mayoría de hombres. El retroceso que implica la propuesta, identificada mayormente como antiderechos de las mujeres, atenta también contra un principio democrático esencial, que es el individuo como la unidad política básica de la sociedad. Al ejercer el sufragio bajo la máscara del hogar, se disuelve la condición de ciudadano para sustituir a la persona individual por un ente colectivo. El engaño radica en anular la soberanía política de mujeres y hombres también subordinados al patriarca, asumiendo equivocadamente que todas y todos comparten los mismos intereses, ideas, necesidades y sueños. Las voces de las mujeres y también de otros hombres quedan anuladas en este tipo de familia que desde la óptica de la derecha solo es natural si es heterosexual, integrada por padre, madre, hijas e hijos. La propuesta del householding voting, voto por familia, es una especie de neofeudalismo que convierte en súbditas a las personas dentro del dominio del hogar, es decir, en dependientes de la voluntad del patriarca. La estrategia de usar a las tradwives o esposas tradicionales como fachada de la propuesta hace eco porque se entrelaza con una audiencia alimentada por la machósfera, con la agenda de extrema derecha que pretende mantener a las mujeres en dependencia económica dentro de sus hogares, realizando trabajos del hogar y de cuidado en condiciones de esclavitud, es decir, trabajo sin remuneración alguna.
Así se enmascara el verdadero trasfondo: retroceder en los derechos democráticos, eliminar a la persona en su condición de ciudadano o ciudadana o ciudadane libre para devolverle la condición premoderna de súbdito o dependiente dentro de un dominio privado. Sustituir a las personas libres por la cabeza de familia no es viejo y como ayer, hoy se revela la constante obsesión del patriarcado: controlar los cuerpos, las mentes y los votos de las mujeres y también de muchísimos hombres. En las urnas no vota el hogar, votamos nosotras de manera individual, consciente y soberana. Defendamos nuestro voto, defendamos nuestros derechos. ¿A ti también te engañaron con el cuento de las energías femenina y masculina? ¿Te has sentido culpable por no encontrar a la pareja de tus sueños al tener éxito laboral o una carrera profesional? ¿Has creído que no te realizas en el amor por tener demasiada energía masculina? ¿Has creído también que los hombres te huyen porque tu independencia económica los intimida y daña su necesidad natural de protegerte? No es tu culpa. Aquí te cuento de dónde viene esta farsa y lo que significa. Y muy a propósito de la detención de los hermanos Tate, promotores de la ideología de la machosfera y de esta falacia de las energías. Para empezar, la energía no tiene ni género. Desde la física, la energía es simplemente la capacidad de realizar un trabajo, producir movimiento o generar un cambio. Es una propiedad fundamental del universo que se manifiesta como luz, calor o electricidad. Las leyes de la termodinámica gobiernan el cosmos y en ninguna de las ecuaciones existe una variable cromosómica. La fuerza de gravedad o la combustión de una estrella no tienen gónadas, ni identidad de género, ni roles sociales. Cuando trasladamos esto al cuerpo humano, la biología nos dice exactamente lo mismo. La energía que nos mantiene vivas y activos se llama ATP, es decir, adenosintrifosfato, una molécula que nuestras células producen a partir de los alimentos. El ATP que utiliza una mujer para liderar una empresa, tomar decisiones o resolver un problema matemático complejo es exactamente la misma que utiliza un hombre para mecer a su hijo dormido, llorar de emoción o cocinar. Entonces, ¿de dónde viene esta obsesión por sexualizar las fuerzas del universo? Comenzó a finales del siglo XIX con la apropiación occidental de filosofías orientales como el taoísmo, donde el yin y el yang son principios cosmológicos de equilibrio, luz y oscuridad. La psicología pop distorsionó los arquetipos de Carl Jung para encasillar la razón en lo masculino y la irracionalidad en lo femenino. Y finalmente, en los años 90, la industria de autoayuda millonaria con libros como Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus descubrió que el segmentar el comportamiento humano bajo una supuesta esencia cósmica complementaria era un negocio redondo. Así la falacia se empezó a usar para dar terapia de pareja, resolver crisis de identidad y tratar de regresar a las mujeres a los roles tradicionales de género. El peligro de este discurso es que no es inocente, tiene fines políticos y de control social muy claros. El patriarcado es sumamente plástico y ante el avance innegable de las mujeres en el terreno laboral, político y económico, reacciona sofisticando sus herramientas. Al ver el avance de las mujeres en diversos ámbitos, como en el reconocimiento de sus derechos, el de votar y ser votadas, el patriarcado ajustó su discurso. Ahora te dicen que trabajar e independizarte económicamente arruina tu vibración y tu esencia divina. Además, si una relación de pareja tiene conflictos porque la sobrecarga del trabajo, del hogar y de cuidados recae solamente en las mujeres, los gurús de la machósfera no te invitan a revisar la estructura social. Te dicen que como mujer te falta activar tu energía receptiva para que él conecte con su masculinidad proveedora. Así, la opresión se convierte en un problema de energía individual y no de machismo estructural. La lógica, la determinación, la fuerza y la ambición no son energía masculina, son herramientas racionales y de supervivencia. La empatía, la intuición, la ternura y el cuidado no son energía femenina, son habilidades emocionales y de vinculación social. Atribuirle un sexo a la energía es reduccionismo patriarcal. La complejidad del potencial humano es diverso, fluido y universal, y el patriarcado lo ha metido a fuerza al molde del binarismo.
Llamarte a regresar a tu energía femenina es una estrategia para mantener a las mujeres bajo control, sin dinero, dependientes económicamente, calladas y sin derechos. Pero la energía no tiene genitales ni estereotipos. La creatividad, la fuerza, la lógica, la empatía y la capacidad de proveer son capacidades humanas, no patrimonio de un sexo. ¿Y tú qué opinas? Déjame aquí en los comentarios. ¿Sabes que el trabajo doméstico que hacen millones de mujeres en México equivale casi al 25% del Producto Interno Bruto nacional? Y sin embargo, no se paga. El 22 de julio es el Día Internacional del Trabajo Doméstico y fue en 1983, en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Lima, Perú, que se declaró este día para reconocer lo que sostiene a las familias y al mundo, es decir, el trabajo de las mujeres. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de trabajo doméstico? Pues de cocinar, al menos cocinar, limpiar, lavar, cuidar a niñas y a niños, cuidar de las parejas, de los hombres, personas mayores o enfermas. Y esto es todo lo que sostiene la vida a las familias y no aparece en las nóminas. Las mujeres en México dedican al menos 36 horas a la semana a estas tareas y los hombres apenas 14. Y si ese trabajo se pagara, valdría casi una cuarta parte de la economía del país. Además, aunque desde el 2019 existe un programa para las trabajadoras del hogar, que en su mayoría son mujeres, este programa para que tengan IMSS, es decir, Seguro Social, solo 3 de cada 10 tienen ese derecho. Y muchas siguen sin vacaciones, aguinaldo y el resto de los derechos laborales. Por eso, este día no es solo para reconocer y visibilizar este trabajo, sino para exigir una corresponsabilidad en casa. También para que haya políticas públicas de cuidado, para que el Estado haga su trabajo, los gobiernos lo hagan y reconocer que sin las mujeres, pues no se mueve el mundo. Piensa en esto hoy. En tu casa, ¿quién lava? ¿Quién cuida? ¿Quién sostiene? Porque reconocer el trabajo doméstico es justicia, es igualdad y es urgente. Y además es responsabilidad de todas las personas que conviven en ese mismo lugar. No solamente es tarea de las mujeres. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que solo las mujeres deberíamos hacer este trabajo o que nos toca a todas y a todos? Déjame aquí tus comentarios y comparte si reconoces que las mujeres de tu entorno, de tu comunidad, son las que sostienen al mundo. Las palabras no son inocentes, nunca lo son. Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Ay, no. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Cuando Pedro Sola dijo en televisión abierta que le daban ganas de aventarles una carne envenenada a los perros en los restaurantes, no asistimos simplemente a un chiste de mal gusto, asistimos a la validación pública de la crueldad. En un país como México, normalizar esto es prender una mecha en una habitación llena de pólvora. Los datos son terribles. 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato en nuestro país. Somos el primer lugar en América Latina en abandono de mascotas, con cerca de 30 millones de perros y gatos en las calles. Detrás de cada animal encadenado bajo el sol o envenenado en una colonia hay una idea previa que lo justifica, la idea de que sus vidas no valen nada. Esa es la verdadera gravedad. Cuando una figura pública reduce la vida de un ser sintiente a un estorbo que merece el exterminio, le está dando un permiso invisible al maltratador anónimo. Le está diciendo al vecino intolerante que sus ganas de hacer daño son válidas. Y no se trata de obligar a nadie a ser fan de los lugares pet friendly. Es válido que te incomode un perro en el súper. Para eso hay reglamentos y debates. Lo que es inadmisible es saltar de la incomodidad logística a la apología del asesinato. Quien normaliza el sufrimiento de un ser indefenso está a un paso de normalizar el dolor de cualquier otra persona. La social y la crueldad animal están íntimamente ligadas. No podemos seguir tratando esto como el chisme de la semana. La libertad de expresión termina donde empieza la incitación a la violencia. Construir paz nos exige obligatoriamente ser la voz de quienes no la tienen.
¿Y tú qué opinas de las declaraciones de este señor en la televisión? Y sobre todo, ¿qué opinas también del aplauso de la conductora Pati Chapoy? Déjame aquí tus comentarios. ¿Sabías que en México hay niñas de 10, 11 y 12 años que ya son madres? Y los hombres adultos que aparecen como los padres siguen libres. Hace unos días circuló en redes sociales una tabla con datos que resumía esta terrible realidad. Los 30 nacimientos registrados en el año pasado de las madres más jóvenes y la edad del padre. Y es un resumen brutal de la impunidad institucional frente al infantil. Lo que más indignó fue la diferencia de edad entre las niñas madres y los hombres registrados como padres. En localidades como El Oro, Estado de México, una niña de 12 años dio a luz y el padre tenía 65 años, una diferencia de 53. En Veracruz y Jalisco los hombres tenían 50 años. En Texcoco, Ocosingo y Acapulco las niñas madres tenían apenas 10 años. Esta no es una historia de otro país ni del pasado. Pasó este año y seguirá pasando. Y no son relaciones, no es amor, son agresiones, son crímenes. El Código Penal Federal Mexicano dice que el consentimiento es a partir de los 18 años, pero en muchos estados aún se permite desde los 12. Esto deja a las niñas solas, sin protección y sin justicia. México es el primer lugar en embarazos infantiles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Cada año, más de 1,000 niñas y adolescentes se convierten en madres cada día. Y los hombres adultos que las embarazan siguen caminando por la calle. Tranquilos, esta no es una emergencia de ayer, es una emergencia nacional de hoy, pero nadie quiere nombrarla como tal. No sale en conferencias, no llena portadas, pero sí arruina vidas. México tiene una deuda enorme con sus niñas, la deuda de su seguridad, su libertad y su derecho a ser lo que son, niñas y no madres. ¿Sabías que puedes estar repitiendo actitudes machistas en tu trabajo sin darte cuenta? Sí, incluso si te consideras feminista, incluso también si eres mujer. Número 1. Interrumpir más a mujeres que a hombres. Según un estudio de la Universidad de Washington, las mujeres son interrumpidas 3 veces más que los hombres en reuniones y a veces las interrumpimos otras mujeres. La autora feminista Deborah Tannen lo llama la brecha del lenguaje. Pues sí, en este sistema patriarcal las mujeres aprendimos a hablar como si nosotras valiéramos menos. 2. Reconocer ideas solo cuando las dice un hombre. ¿Te ha pasado que una mujer propone algo y nadie la toma en cuenta? Pero si lo dice un hombre, pues todos aplauden. A esto se le llama propiación. Si tú lo permites o lo haces, pues también estás perpetuando este sesgo, ayudando a que continúe este tipo de machismo. 3. Delegar las tareas de cuidado solo a mujeres. ¿Quién organiza los cumpleaños de la oficina? ¿Quién toma notas? ¿Quién se queda calmando al compañero en crisis? Sí, casi siempre son las mujeres. Esto es machismo laboral normalizado. Y 4, reírse o quedarse callada ante chistes sexistas. El silencio también sostiene una violencia simbólica. Como lo dice Rita Segato, la cultura patriarcal se sostiene en las pequeñas repeticiones cotidianas. Revisarnos es el primer paso. Todas y todos podemos reproducir machismo sin querer, pero si lo identificas ya puedes dejar de repetirlo. Esto también es buscar la igualdad en el trabajo. Comparte este video si tú también estás cansada de normalizar lo que no debería ser normal. Mito versus realidad, capítulo El lenguaje incluyente es una exageración. Y bueno, cada vez que alguien propone decir las y los ciudadanos, usar un término neutral como el personal o evitar el clásico los mexicanos, como si ahí cupiéramos todas las personas, aparece alguien comentando, ya no se puede decir nada. La verdad es que el lenguaje no es inocente y aquí te voy a decir por qué. Primero, la ONU subraya, el lenguaje inclusivo es una estrategia para evitar sesgos y visibilizar a las mujeres en todos los instrumentos de comunicación. Bueno, las guías de la propia ONU recomiendan opciones simples, por ejemplo, evitar el masculino genérico cuando produce ambigüedad, preferir colectivos como la ciudadanía en lugar de decir
los ciudadanos, o reformular oraciones para no borrar a las mujeres. Y porque sí, el lenguaje puede ser sexista y conviene modificarlo para no perpetuar estereotipos. Hay investigaciones psicolingüísticas y sociales también donde hay evidencia consistente de que el masculino genérico activa imágenes mentales masculinas, con más frecuencia, por supuesto, que las femeninas. Y en otras palabras, cuando decimos los ingenieros, el cerebro suele imaginar hombres. Un estudio reciente sobre el lenguaje inclusivo y representación cognitiva encontró que el uso de formas de lenguaje neutral e inclusivo incrementó la representación de mujeres en ocupaciones estereotípicamente masculinas. Otro estudio de Stepstone con datos, por ejemplo, de anuncios de empleo, observó correlaciones entre ciertas formas del lenguaje sensible al género en títulos de vacantes y una mayor proporción de vistas por usuarias mujeres con efectos que varían de acuerdo a cómo se presenta el anuncio. Es decir, cómo nombras una vacante puede influir en quién se sienta invitada para postularse. Y es que el lenguaje incluyente no es un capricho, es una herramienta para mover el sesgo que ya existe. Y aquí entra otro argumento clásico. La RAE española dice que el masculino es inclusivo y considera a todas las personas. La verdad es que la RAE, hay un informe donde se refiere a este tema en la Constitución Política Española y sostiene que expresiones como los españoles pueden tener valor inclusivo. Sí, pero hay que entender que también la RAE tiene una postura lingüística conservadora que prioriza la economía del lenguaje y también la tradición. Pero ojo, que una institución normativa defienda el masculino genérico en un texto jurídico no elimina el hecho de que el masculino en la vida cotidiana muchas veces no se interpreta como neutro. El punto no es ganarle a la gramática en una pelea de ego, el punto es más sencillo y más político. Si tu audiencia no se siente nombrada, tu mensaje pierde representatividad. Y aquí la discusión, por supuesto, es feminista, porque no estamos peleando por una letra, estamos discutiendo quiénes verdaderamente cuentan. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, seguramente ya escuchaste esta frase, que no se nace mujer, sino se llega a hacerlo. Y esta frase explica por qué el lenguaje importa, porque también lo que nombramos y cómo lo nombramos participa en ese llegar a ser. Por su parte, Audre Lorde lo remató con precisión quirúrgica. Ella dijo: las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Porque el lenguaje no tumba solo al patriarcado, pero tampoco ignorarlo lo debilita. Y Bell Hooks insistió en algo que hoy conviene recordar. El lenguaje es también un lugar de lucha. Estas tres ideas tienen una misma dirección. Lo simbólico no es un adorno, es un campo de disputa. Bueno, el lenguaje incluyente no es la revolución, pero sí es una palanca. Y en un país donde la desigualdad tiene sexo, donde la violencia también, y donde a las mujeres se nos exige probar hasta el derecho a existir en el espacio público, pues nombrar importa. Importa para la escuela, para el trabajo, para la justicia, para la política. Importa porque lo que no se nombra se vuelve más fácil de ignorar. Así que no se trata de una exageración, esto es una mentira. El lenguaje inclusivo no es una exageración, se trata de tener coherencia. Si decimos que queremos igualdad, que queremos democracia, que queremos derechos, lo mínimo es preguntarnos si nuestro lenguaje representa o borra, porque a veces el primer acto de justicia es muy simple y muy incómodo, como esto, decir que existimos. ¿Y tú qué opinas? ¿Usas ya un lenguaje inclusivo o sigues refiriéndote a todas las personas en masculino? Deja aquí tus comentarios. Ya estamos aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Luz Margarita González López. ¿Cómo estás, querida Luz?
Hola Aide, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, aquí estamos muy bien, aquí estamos trabajando y a la orden. Muchas gracias. Pues sí, la doctora Luz está impartiendo una conferencia, curso. Ella permanentemente está compartiendo sus conocimientos muy pertinentes y de actualidad. Y bueno, por eso la invité, porque además de su generoso tiempo de compartirnos estos conocimientos, les voy a ir platicando a lo largo del programa quién es la doctora Luz Margarita, pero ella es doctora en política criminal, maestra en prevención del delito y ha sido directora de la Comisión de Búsqueda en Quintana Roo, búsqueda de personas. Ha estado en la oficina redactando informes, has estado también en el terreno, Luz, buscando personas. Para quienes nos están escuchando en casa y escuchen todos estos términos, en particular de lo que significa protocolo homologado. ¿Cómo le explicamos a una madre, a un padre de a pie qué es esta herramienta y en qué le cambia la vida el día que un familiar no llega a casa? Bueno, un protocolo es una serie de pasos a seguir, ¿no? Es lo que las autoridades o las personas que se encargan de determinado trabajo, en este caso de la búsqueda de personas desaparecidas, nos va diciendo paso a paso cuáles son las actividades que se tienen que realizar por parte de las autoridades correspondientes. ¿Qué le corresponde hacer a cada una de las autoridades cuando desaparece una persona? ¿Qué le toca a las policías? ¿Qué le toca a la comisión de búsqueda? ¿Qué le toca a las fiscalías? ¿No? Incluso qué le toca hacer a la propia familia, ¿no? Todas estas situaciones, de alguna manera, van entrelazándose a través del protocolo homologado de búsqueda, y se llama homologado, Aide, precisamente porque en el año 2020 realizamos, porque también me tocó intervenir en la elaboración de este protocolo de búsqueda. ¿Por qué? Porque cada una de las autoridades en todo el país, además que el tema de búsqueda de personas, aunque no es nuevo, las comisiones de búsqueda sí lo eran para el año 2018-2019. Entonces se van conformando primero la Comisión Nacional y posteriormente, a partir del año 2000, finales de 2018, principios del 2019, se van conformando las comisiones de búsqueda de cada estado. Perdón, en el caso de Quintana Roo, hacia octubre del año 2019 se hace el acuerdo de creación de la Comisión de Búsqueda del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, se hace todo el proceso de selección, porque fue a través de una convocatoria. Yo fui la primera comisionada de búsqueda, yo inauguré la Comisión de Búsqueda. Dicen por ahí que fui la mamá de la Comisión de Búsqueda, pues prácticamente porque no existía la Comisión de Búsqueda, ¿no? Y a partir de la creación de la Comisión de Búsqueda en Quintana Roo para abril del año 2020, pues nos dimos a la tarea de hacer todos los trámites jurídicos administrativos para la contratación de personal, adquisición de materiales, equipo, personal, todo lo que conlleva la creación de una nueva institución. Y en el año 2020 también, a finales del 2020, estuvimos trabajando en este protocolo homologado. ¿Para qué? Para que todas las autoridades supieran, uno, qué es lo que deben de hacer, y dos, que se hiciera de manera homologada, es decir, que todas las autoridades en todo el país actuaran de la misma manera, no como a Dios les dio a entender y que cada quien hiciera lo que se le diera la gana o lo que se le viniera a la mente, ¿no? Y esto, por supuesto, fue tomado en consideración lo que pensaban las familias de las víctimas de desaparición, así como pues especialistas en la materia, académicos, autoridades y demás. Y todo eso se fue incorporando a este documento que al fin salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, que se denomina Protocolo Homologado de Búsqueda. Qué importante esto que nos explicas, porque bueno, seguimos con esta idea de que en las fiscalías van de ocurrencia en ocurrencia, pero al tener ya este protocolo, que es este documento que les obliga a seguir una serie de pasos, pues ya no es así. Ahora, durante décadas, en la cultura popular y hasta en las fiscalías, en los ministerios públicos, nos sembraron la idea de que hay que esperar 72 horas para denunciar una desaparición. Y desde tu experiencia, doctora, como también exdefensora pública, como ministerio público, ¿por qué el factor tiempo es una cuestión de vida o muerte? ¿Y cómo este protocolo acaba de tajo con esta burocracia paralizante?
Bueno, el caso es que este protocolo nos indica, de hecho, fíjate que hubo una modificación, una actualización al protocolo el año pasado, en el mes de diciembre, y ahorita en el mes de febrero-marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Precisamente una de las cuestiones que siempre se han impactado en el tema de la búsqueda de personas es precisamente esta situación de las 72 horas, ¿no? Y que estaba mal aplicado, ¿sale? Porque las autoridades malentendían que había que esperar 72 horas para que los familiares de una persona desaparecida pudieran interponer una denuncia, y eso es incorrecto. Las primeras 72 horas son para realizar las acciones de búsqueda inmediata. ¿Cuáles son las acciones de búsqueda inmediata? Bueno, inmediatamente que nosotros no tenemos conocimiento de dónde se encuentra nuestro familiar, esa persona desde el primer momento, de acuerdo al nuevo protocolo, es considerada como desaparecida. El término no localizado ya no se utiliza, ¿sale? ¿Por qué? Porque el término una persona se suponía que era no localizada si no estaba vinculada con la comisión de un delito, pero si tú no encuentras a tu familiar, pues tú no sabes realmente si se fue o le pasó algo. Entonces, todas las autoridades están obligadas desde el primer instante a buscar. Y la primera búsqueda es la búsqueda en vida. O sea, las comisiones de búsqueda de las fiscalías, digo, sí, parte del trabajo es buscar, por ejemplo, en los hospitales, en los cerezos, en las cárceles municipales o los toritos, incluso en el propio servicio médico forense, ¿no? En los CEMEFOS. Pero vamos con la búsqueda en vida, porque podría ser que una persona hubiese sufrido un accidente, se cayó, quedó en coma, la llevaron al hospital, fue detenida por la comisión de una falta administrativa, por la comisión de un delito o cualquier otra situación que incluso puede ser personalísima de haberse ido porque se encuentra en su vida en estado de riesgo, o simple y sencillamente, como también de pronto ha pasado, no quiere estar en el lugar o no quiere estar con las personas con las cuales se encontraba. Pero eso no es ocasión para decir no la vamos a buscar, porque entonces eso estaríamos creando prejuicios, ¿no? Y estereotipos de la desaparición de personas. Recordemos que hay antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Campo Algodonero que bien conocemos, ¿no? De las mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron desapareciendo y precisamente llegaban las familias a denunciar y les decían, oye, seguro su hija se fue de pinta, ¿no? O sea, se fue de fiesta o se fue con el novio, y entonces no buscaban. Y cuando hacen las necropsias, ¿no? Se encuentran con que estas mujeres habían sido privadas de la vida dentro de las primeras 48 horas a partir de su desaparición. Entonces, la sentencia de la Corte Interamericana de Campo Algodonero obliga a las autoridades civiles, militares, en el caso de las policías, de las fiscalías y todas las autoridades que interactúan a buscar de manera inmediata. Inclusive en el caso de mujeres, niñas, niños, adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas, es muy importante señalar que el mismo protocolo homologado de búsqueda señala que no es necesario ni siquiera que se presente una denuncia al Ministerio Público. Basta con una llamada al 911 para que de manera inmediata se inicie la búsqueda en vida de la persona que se encuentra desaparecida. Entonces esa cuestión de las 72 horas era para ya dar inicio a una segunda etapa de búsqueda, porque son 5 tipos de búsqueda que trae el protocolo. La primera es la búsqueda inmediata o rastreo remoto, que es el que comentaba que se hace en las instituciones de manera inmediata, se hacen los operativos policiales, las revisiones, carreteras, cámaras de seguridad, hospitales, todo lo que comentaba yo hace un momento. Y el segundo tipo de búsqueda es lo que se llama búsqueda especializada, que ya es a través de una carpeta de investigación. Entonces, como verás, malinterpretaban la búsqueda especializada o individualizada con el tema de la búsqueda inmediata. La búsqueda inmediata es su nombre, como su nombre lo indica. El momento que tú no tienes conocimiento de la desaparición, de dónde se encuentra tu familiar, de la desaparición de una persona, a partir de ese momento las autoridades tienen la obligación de empezar a buscar. Muy bien, pero nos dijiste 5 tipos. Si nos ayudan. Sí, son cinco tipos de búsqueda. Hablábamos de la búsqueda inmediata o rastreo remoto. Estamos hablando de la búsqueda individualizada, ¿sale? Estamos hablando de la búsqueda por patrones,
que esto se hace a través de una serie de estudios de especialistas en diversas áreas. Tanto en las comisiones de búsqueda como en las fiscalías debe de existir un cuerpo colegiado interdisciplinario llamado análisis de contexto. De hecho, en la comisión de búsqueda de personas está, porque te comento que hicimos toda la estructura jurídica administrativa y nosotros dejamos allá esa figura jurídica, ¿no? Que deben de ser especialistas en materia de inteligencia, contrainteligencia, criminología, criminalística, seguridad ciudadana, trabajo social, psicología, antropología forense, arqueología forense, o sea, todo lo que se pueda revestir y que nos puedan dar información acerca de todo el contexto, todo lo que rodea a la persona desaparecida, desde con quién se llevaba, qué hacía, cuáles eran sus actividades, si había tenido algún tipo de amenazas, etcétera, ¿no? Y eso nos va a dar pie a una búsqueda por patrones. ¿Qué es una búsqueda por patrones? Cuando hay desapariciones que se parecen mucho, ¿no? Entonces hay así como un sellito o una huellita que parece ser que varias desapariciones siguen ese mismo patrón o esa misma marca, ¿no? Y que pudiera ser una desaparición que se haya dado por probablemente algún grupo delictivo o alguna situación en particular que se esté presentando, a lo mejor algún caso de violencia, algunas amenazas, etcétera. También tenemos la búsqueda generalizada, que es la confrontación o la búsqueda a través de las bases de datos masivas. ¿Cuáles son las bases de datos masivas? Puede ser a través de los registros, por ejemplo, del INE, del SAT. En temporada, cuando estuvimos en COVID, nosotros buscábamos a través de los registros de las personas que se iban a vacunar COVID, ya ves que te pedían tu CUR, para ver si la persona desaparecida no había o había ido a vacunarse, ¿no? Puede ser también a través de pues datos bancarios, datos penitenciarios, todo lo que nos pueda dar a manera macro una información acerca de una persona, puede ser a través de ahí. Y la última es la búsqueda de familia. Esa búsqueda de familia es generalmente cuando, por ejemplo, existen personas en situación de calle, que las vemos luego en nuestras ciudades, o las personas que sufrieron algún accidente y se encuentran a lo mejor en un hospital, o se encuentran niños o personas adultas mayores, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad como demencia senil o de Alzheimer, o niños que no saben su dirección. Bueno, las autoridades también están obligadas a encontrar apoyo para encontrar a sus familiares, ¿no? Esta información que nos está compartiendo la doctora Luz Margarita González López. Estamos hablando del protocolo homologado y de esta terrible realidad pues que está ocurriendo en nuestro estado, en Quintana Roo, pero también en todo el país, que es la desaparición de personas y todo lo que tenemos que saber por si nos encontramos desafortunadamente en una situación así. Por ejemplo, estos tipos de búsqueda que nos estaba explicando la doctora. Ahora, tu trayectoria también, doctora Luz, destaca por la capacitación en perspectiva de género y derechos de la niñez en un país donde la violencia hacia las mujeres tiene matices tan específicos. ¿Qué cambia en la búsqueda cuando la persona desaparecida es una mujer o un adolescente? ¿El protocolo contempla ese lente de género para no revictimizar a las familias? Sí, por supuesto que lo contempla, Aide, y sobre todo hace concatenación con unos protocolos específicos que existen previo al protocolo homologado de búsqueda, como es el protocolo ALBA, ¿no?, que es para la búsqueda de mujeres desaparecidas, y el protocolo Alerta Amber. Algo importante saber, porque a veces desaparece una persona adulta y dicen, vamos a activar el Amber, ¿no?, y cuando eso es incorrecto. El protocolo Alerta ALBA es para el caso de mujeres desaparecidas. ¿De qué edad? De cualquier edad, desde recién nacidas hasta adultas mayores. Y el protocolo Alerta Amber es para niñas, niños y adolescentes. Incluso existe un protocolo específico para la búsqueda de niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque la perspectiva o el grado de diferenciación de acuerdo a las características que cada uno de estos grupos en estado de vulnerabilidad presenta, pues es muy grande. En el caso de nosotras las mujeres, pues sabemos que por cuestiones culturales, de prejuicios, de estereotipos, podemos ser víctimas de muchos más delitos que inclusive los hombres, ¿no? Como podría ser la trata de personas en cualquiera de sus modalidades, pero sobre todo más recalcitrante el caso de la trata con fines de explotación sexual. En el caso de feminicidios, ¿no?, un probable feminicidio, en el caso de violencia,
En este caso específico del protocolo ALBA, en Quintana Roo el protocolo ALBA se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo del año 2017, incluso muchos años antes, previo a que existiera la Comisión de Búsqueda o las fiscalías especializadas en materia de desaparición de personas. Entonces, este protocolo marca que basta una llamada al 911 para que se active la búsqueda de una mujer desaparecida y que desde el minuto 1 de su desaparición, cualquier cédula de búsqueda debe de especificar que la mujer está con carácter de desaparecida. Es incorrecto que en la cédula se ponga no localizada, porque lo dice la ley y también lo dice el protocolo, no solamente el protocolo ALBA, sino también el protocolo homologado de búsqueda. Y en el caso de niñas, niños, adolescentes, pues también es un grupo en estado de vulnerabilidad. Ahí podemos hablar no solamente de trata de personas, podemos hablar de retención y sustracción de personas menores de edad por parte de familiares, por parte de papá o mamá que no tengan la custodia legal, ¿no? Eso es muy importante porque de pronto llegaban mamás o papás a decir, oiga, es que mi esposo se llevó a mi hija, quiero que se emita la alerta protocolo AMBER por la desaparición, ¿no? Es ahí por la sustracción del niño, niña o adolescente. Aquí el caso es que tiene que estar determinado por una autoridad judicial quién tiene la custodia. Quien tenga la custodia legal puede denunciar la desaparición. Cuando no hay todavía custodia legal, y eso era bien importante para cuando las parejas se separan, dejen bien definido quién tiene la custodia legal, porque si no está definido, papá y mamá tienen la custodia de los niños. Entonces, si se lo llega a llevar a otro país, no pasa nada, porque legalmente no se actualiza el delito de sustracción de menores. Entonces, eso es bien, bien importante. En el caso de niños y niñas, pues puede ser turismo sexual infantil, puede haber adopción ilegal, puede haber venta de niños, niñas y adolescentes, corrupción de personas menores de edad, tráfico de órganos y tejidos, que lo ha visto, ¿no? O también en los casos de pornografía infantil. Vemos que tanto mujeres como niñas, niños, adolescentes somos unos grupos en estado de vulnerabilidad derivado pues de toda esa situación ancestral que ha existido, tanto de prejuicios como de estereotipos y como de, vamos a decirlo con la palabra, de menosprecio hacia estos grupos vulnerables, ¿no? Estoy conversando con la doctora Luz Margarita González López acerca de qué es este protocolo homologado. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en esta charla interesantísima con la doctora Luz Margarita González López acerca del protocolo homologado y de varios detalles que me parece súper importante tener en cuenta. Ahora, doctora, tú has sido visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, conoces también la frialdad con la que a veces opera la maquinaria del Estado. En esta videoconferencia que vas a impartir, hablas de devolver la dignidad a las familias. ¿Cómo se logra que una funcionaria o funcionario deje de ver un número de expediente y empiece a ver a una persona, a varias personas, a una familia en un proceso tan doloroso? Fíjate que, bueno, yo ahorita estoy estudiando una maestría, una tercera maestría, estoy estudiando una maestría en Derecho con terminación en Ciencia Política. Y precisamente lo estoy estudiando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, para poder entrar a esa maestría, que es una maestría de calidad con CONACYT, presenté un protocolo de investigación. Este protocolo de investigación habla precisamente de esas situaciones que se van presentando con las autoridades y cómo podemos ir abriendo brecha de esas situaciones desiguales, ¿no? Y de esas situaciones que de alguna forma interrumpen el adecuado funcionamiento del protocolo. Algo importante que en su momento hicimos cuando estuvimos en la comisión de búsqueda es la capacitación del personal, ¿sale? Porque el personal, quiero decirte que quienes hemos trabajado en diversas áreas de seguridad o en diferentes áreas de gobierno, sí llega un momento en que el personal se vuelve insensible. ¿Por qué? Porque es una situación que ven todos los días. Algo importante, además de la capacitación en específico del tema que van a trabajar, porque tú puedes ser Ministerio Público, pero tienes que tener un perfil específico y que además te interese el tema. No es como todo. Tú quieres hacer una investigación sobre un tema en especial,
te tiene que interesar el tema, ¿no? Porque si no te interesa, lo vas a ver pues como algo más. Otra situación que también es importante ver es la selección del personal que va a trabajar con las familias, ¿no? Y un tercer punto, yo creo que también es muy importante el tema de que todas las personas que trabajamos con estas víctimas, ¿no? Que pueden ser víctimas directas, indirectas, potenciales y demás, necesitamos también tener un tratamiento psicológico. Fíjate que es sumamente importante porque tanto ministerios públicos como policías, personal de búsqueda y todas estas autoridades tenemos un impacto de verdad tremendo. Yo te juro que de pronto no duermes bien, tienes un sueño en sigilo, tienes pesadillas, y no porque te pese no haber hecho el trabajo, sino al contrario, son tantas cosas que ves a diario, tantas cosas que de verdad de corazón tú quisieras resolver y a veces están fuera de tus capacidades o fuera de tu voluntad, ¿no? Y que a veces no es que tú no quieras hacerlo, sino que simple y sencillamente a lo mejor no tienes las herramientas, los implementos o muchas veces esa decisión importante que te tiene que respaldar para que tú hagas tu trabajo, ¿no? Entonces, a veces sí nos pesa mucho como autoridades o como personas encargadas de estos temas. A veces te sientes como atado de manos, ¿no? De que no puedes seguir avanzando porque a veces las cosas no dependen tanto de ti. En el caso de la búsqueda de personas desaparecidas, es un entrelazamiento, una concatenación de diferentes autoridades que tienen que hacer su parte en el trabajo. Entonces, si desde la capacitación las personas o las autoridades no saben qué le toca, ¿no? Entonces difícilmente es como un engrane de un reloj de esos analógicos, ¿no? No funciona una parte y la otra no puede accionar, entonces se traba y no sigue funcionando. Y entonces muchas veces pasa eso, mientras una parte no funcione y la otra no sepa que le toca accionar, pues eso se va a detener. Y si se detiene, pues las cosas nunca se van a resolver, ¿no? Sí, y mira, ahora que mencionas la capacitación, a veces piensan que es suficiente con un curso o un taller y ya. Y la verdad es que no, yo pienso que hoy por hoy todavía no se entiende que es una capacitación constante y permanente, porque como bien menciona la doctora Luz, estamos hablando de estereotipos, estamos hablando de prejuicios, de un desprecio hacia las mujeres, hacia lo femenino, más esta insensibilización, ¿no? Que atraviesa no solamente los cuerpos policíacos, los de justicia, por ejemplo, las personas que trabajan en los hospitales tienen esta condición, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Pero esta capacitación nunca es suficiente, o sea, yo pienso que debería ser permanente, constante, y también incorporar permanente la atención a la salud mental, que también ha estado despreciada, ¿no? En todos los aparatos policíacos de investigación, cuando hay personas que trabajan ahí que tienen serios problemas de salud mental. Para empezar, los policías. Muy bien, estoy conversando, se oye raro eso de estamos así yo y mis amigos imaginarios. No, estoy conversando con la doctora Luz Margarita González López acerca de qué es el protocolo homologado. La verdad es que nos está dando información súper útil. Espero que nadie se encuentre en una situación así, pero bueno, es importante tener información. Ahora, tu perfil académico es destacadísimo, doctora, como investigadora universitaria en criminología, también en derecho. Sin embargo, la teoría en el aula a veces choca de frente con la falta de gasolina, por ejemplo, en las patrullas o personal insuficiente. ¿Cuáles son los desafíos más duros para que este protocolo se cumpla al pie de la letra y no se quede solo en un bonito documento impreso? Bueno, fíjate que parte de los protocolos que se tienen parte del protocolo que se tiene que seguir y los protocolos que se tienen que seguir para seguir el protocolo es precisamente algo que yo manejaba hace un rato, ¿no? Y que tiene que ver con la voluntad política. Porque yo decía hace un rato que puedes tener las mejores intenciones, pero también hay que ponerle, ¿no? Si tú quieres que algo, por ejemplo, yo puedo tener la mejor intención de comprarme un carro, pero si yo no le doy mantenimiento, no le pongo gasolina, no le pongo aceite, no le pongo agüita, no le pongo pues ahí va a quedar el carro bien bonito y se va a echar a perder, ¿no? Aquí el tema es que en el tema de búsqueda de personas, desde el principio cuando se fue creando la comisión de búsqueda, créeme que hubo una muy buena intención, ¿no? Y no estoy hablando solamente de mí.
Por ejemplo, yo no tenía personal y las policías de diferentes municipios me cedieron parte de su personal en tanto yo tenía personal para que pudieran ayudarme a realizar el trabajo. Posteriormente hubo todo el apoyo por parte del gobierno del estado, tanto para la creación de búsqueda como para poder acceder al dinero federal, ¿no? A través de los proyectos, para poder bajar recursos económicos y poder instaurar la comisión de búsqueda. La primera vez me acuerdo que nos dieron 18 millones de pesos y de ahí compramos desde el lápiz que usaba para escribir hasta la silla en que nos sentábamos, ¿no? Ya el siguiente año fue menos, no porque nos hubiesen reducido, sino porque nuestro proyecto, pues habían cosas que ya teníamos, entonces ya fuimos priorizando cosas que de acuerdo al primer año laboral vimos que nos hacían falta, ¿no? Y así yo creo que esto es importante señalarlo, ¿no? De que año con año, por ejemplo, el gobierno federal sí está dando los recursos, el gobierno del estado da una coparticipación, que yo sé que lo he estado realizando porque he estado viendo las publicaciones, y esto da lugar a que las actividades se vayan llevando a cabo, pero como decíamos hace un momento, es necesario que las autoridades que les siguen dando, ahora sí que le dan seguimiento al primer trabajo realizado, pues se vayan actualizando. Digo, es como cualquier carrera, pero en específico nosotros los abogados, los criminólogos, cada día que no estudiemos, somos un día menos abogados y menos criminólogos, porque además la delincuencia, el crimen organizado, las formas de cometer este tipo de delitos van cambiando de acuerdo a las circunstancias, incluso se van modernizando de acuerdo a las características de cada país, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, yo recuerdo cuando llevábamos las estadísticas apenas iniciando la comisión de búsqueda en 2020, yo decía, tenemos un 80-20, ¿no? Un 80% de personas que a lo mejor sí caían dentro del rubro de no localizadas y un 20 vinculadas, o que había una vinculación de su desaparición a lo mejor por algún caso de delito. Hoy en día ha ido variando, ¿no? Nosotros desde la academia, digo, pero ahorita ya no estamos, pero desde la academia seguimos trabajando este tema, y desde la academia estamos viendo que ha ido variando, y estas variaciones también tienen que ver con las dinámicas delictivas que se dan en el estado de Quintana Roo. Bueno, no solamente en Quintana Roo, en México y en el mundo. O sea, no es óbice propio de Quintana Roo. Creo que cada una de las autoridades tiene que hacer el trabajo que le corresponde. Alguna vez yo le decía a las mamás buscadoras, bueno, en el caso de las comisiones de búsqueda, ¿por qué no investigan? Bueno, porque las comisiones de búsqueda, de acuerdo a la Constitución, no tienen las facultades de investigación, pero sí lo tiene el Ministerio Público. Entonces, hay mecanismos y hay autoridades que por eso es importante que se sepa cuál es el trabajo que le corresponde hacer cada quien, porque en materia de gubernamental y administrativa, si yo hago un trabajo, aunque yo tenga la mejor intención, yo voy a investigar, pero no tengo la facultad de investigación, me pueden fincar hasta un delito, ¿no? Por una usurpación de funciones y hacer cosas que no me corresponden. Pero si lo hace el Ministerio Público, si se lo solicita lo hace la Fiscalía, o lo hace o lo solicita la Comisión de Atención a Víctimas o al asesor jurídico victimal, ahí sí tiene ese peso, y además la autoridad ministerial se ve obligada pues a investigar el delito, ¿no? Entonces es importante también que todas las personas conozcan qué es lo que le corresponde a cada persona, porque a veces no es que no lo quieras hacer, es que no te corresponde hacerlo. O sea, tú puedes así como que picar para que se haga, pero si no se hace, pues tampoco puedes obligar a la autoridad a hacerlo, ¿no? Entonces son ciertas características, y por eso yo decía, bueno, es importante también que no solamente las autoridades, sino también todas las personas en la sociedad sepamos qué es lo que le toca hacer a cada quien, para que nosotros podamos solicitar y exigir a cada autoridad que haga lo que le corresponde legalmente. Y desafortunadamente eso suena muy bonito porque es como el deber ser, doctora Luz, pero en la realidad las madres buscadoras se han topado con pared innumerables veces. Y hoy tenemos organizaciones de mamás buscadoras en todo el país, porque quienes tienen que hacer este trabajo no lo están haciendo, y no ha funcionado solicitarles, exigirles de ninguna manera. O sea, la autoridad no lo está haciendo, y lo están haciendo las mamás buscadoras, que ni está en sus facultades, no deberían hacerlo. Pero ya que estamos hablando de la sociedad civil organizada, ¿qué otra cosa crees que podamos hacer para que este flagelo desaparezca, para
a lo mejor de manera preventiva, cuidarnos, cuidar a nuestras familias, porque también hace rato que mencionabas lo de hay un tipo de investigación por patrones. Yo pensaba, una noticia que leí recientemente, que un gran número de mujeres jóvenes desaparecidas habían respondido a una solicitud de empleo por internet. Entonces, si ya tenemos ese patrón identificado, incluso ya trascendió a los medios de comunicación, ya lo sabemos, pues hay que hablar con las jóvenes de nuestras familias, de nuestras comunidades, sobre esta situación que es un foco rojo. ¿Qué otras, como este ejemplo, qué otras cosas crees que podamos hacer para prevenir y para cuidarnos? Bueno, ahorita hablabas tú de erradicar y acabar. Es sumamente complicado en materia de criminología decir voy a acabar con un delito, porque él tiene muchas aristas o es como un pulpo con muchos brazos, ¿no? A veces esas situaciones, aunque nosotros quisiéramos que cambiaran, hay factores criminológicos como personas que se dedican y que viven de este tipo de delitos, ¿no? O que de alguna manera, pues, por ejemplo, en caso de desaparición puede ser desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la desaparición forzada lo hacen autoridades gubernamentales de cualquiera de los estadios de gobierno, o le pagan o le piden el favor a un particular que lo haga, pero tú eres un servidor público, ¿no? Y el particular, pues como su nombre lo indica, es alguien que no trabaja en gobierno. Aquí la situación es que sí han habido casos en los cuales muchas personas se benefician precisamente de la desaparición de una persona, ¿no? Anteriormente se pensaba que el tema de la desaparición de personas solamente se daba porque le estorbabas a alguien, ¿no? O porque es un grupo delictivo, no, que le causabas algún daño y entonces ya va. No, pero no es exactamente eso. Hay muchos, o sea, es multifactorial, eso es a lo que quiero referirme, ¿no? Y yo te decía, pueden haber casos, porque sí los hay, de personas que huyen de su domicilio y no precisamente porque se vayan con alguien, simple y sencillamente a mí me tocó ver casos de mujeres en específico que desaparecían solas o junto con sus hijos y que luego nos acabamos enterando que estaban, por ejemplo, en un refugio porque habían sido víctimas de su propio esposo, por ejemplo, ¿no? Y que el esposo es el que denunciaba la desaparición de ella. Entonces, algo importante yo creo que es por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo de darle a conocer a toda la ciudadanía que cualquier persona, o sea, no es que, ay, porque era pobre, ay, porque era rico y porque presumía, no, o sea, cualquier persona puede ser víctima de desaparición, cualquiera. Claro, hay algunos grupos que pueden estar en mayor riesgo que otro y eso se hace a través precisamente del análisis de contexto que yo indicaba. O sea, no es lo mismo la persona que va de su casa a su trabajo, a la escuela, a una persona que tiene actividades de riesgo y que la ponen más en riesgo de desaparecer. Eso no quiere decir en ningún momento que merezca hacerlo por las actividades de riesgo que tiene, pero sí estamos de acuerdo que criminológicamente sí la ponen en un estado de vulnerabilidad mayor que otra persona que no tenga esas actividades de riesgo. Y eso es importante saberlo. Número 2, papás y mamás debemos estar atentos y atentas a las actividades de nuestros hijos. Fíjate que en el caso de adolescentes, nosotros le hemos estado dando seguimiento a través de un observatorio que tenemos estudiantil, y en ese observatorio hemos visto que adolescentes, tanto hombres como mujeres, han sido cooptados por la delincuencia organizada a través de los videojuegos en línea, Entonces, y a través, por ejemplo, de mensajes o de anuncios que salen pues hasta en las propias aplicaciones gratuitas o de videos, y les dan, ¿quieres hacer realidad tu sueño? O sea, así como de, pues hacer cosas en contra de otras personas, pues mira, aquí te lo podemos hacer realidad. O necesitas dinero, lo que tú decías, ¿no? De los trabajos, a ver, pues te pagan por un trabajo, no sé, vas a ganar 5,000 pesos al día. O sea, ¿quién te va a pagar 5,000 pesos al día haciendo qué? ¿No? O sea, trabajos que suenen así muy espectaculares y que te pagan millonadas de dinero por no hacer nada. Importante. O que te digan, ¿sabes? ¿Mande? Muy importante eso que señalas. Si la cantidad es muy elevada, nadie te paga eso, esa ya es una bandera roja, ya es una red flag. Seguramente te van a pedir hacer algo en contra de tu voluntad. O sea, eso ya es peligro. Inmediatamente, ahora que hablan
hablan las chavas y los chavos de red flags. Esa es una red flag. Se nos acabó el tiempo, estimada doctora, se nos pasó rapidísimo, pero ya estamos rayando en el último minuto. Nos estabas diciendo estas formas de prevenirnos, de estar cerca de las niñas, de los niños, de las personas todas de nuestra familia. Antes de despedirnos, me gustaría, si quieres compartir algún mensaje, algo más que quieras agregar, doctora. Sí, yo creo que es importante también mantener los datos actualizados de nuestras familias, color de cabello, de ojos, vestimentas, tatuajes, todo lo que pudiera ayudar a identificar. Créeme que yo nunca había pensado en hacerme un tatuaje, pero hoy en día te juro que es una marca, ¿no? Digo, yo tengo acá, por ejemplo, una marca de nacimiento que es un lunar junto a mi boca, que eso podría ser identificable, pero cualquier otra forma de identificación, digo, tampoco estoy diciendo tatúense todos, ¿verdad? Pero sí es una forma de identificación. Y yo creo que más ahí de eso, es totalmente importante que nosotros mantengamos esa conexión con nuestras familias y que en cualquier momento que se sientan en riesgo, les demos tal confianza para que se acerquen y nos cuenten ese riesgo, porque a veces el callarnos una amenaza, el callarnos alguna propuesta o que pensemos, a lo mejor hace falta crear más ese engranaje o ese vínculo entre las familias o entre los amigos, que de alguna manera, si nuestra familia no nota nuestra ausencia, algún amigo que la pueda notar, sea la primera persona que pueda ir y denunciar, porque sí está previsto que cualquier persona que tenga contacto con nosotros pueda denunciar, no necesariamente tiene que ser nuestra familia, lo haga, y que también nos cobijen cuando tengamos alguna situación de riesgo. Yo creo que si empezamos a retejer lo que se llama el tejido social, de apoyarnos unos con otros, estaremos más adelantados a las cuestiones que se vayan enfrentando hacia la desaparición de cualquier persona, ¿no? Siempre hay alguien ahí, por lo menos una persona a quien tengamos cerca y que puede ser esa persona, pues que se alarme si no regresamos ese día a casa. Muchísimas gracias, doctora Luz, voy a decir tu nombre completo, doctora Luz Margarita González López, mucho éxito en esta conferencia que estás impartiendo y espero que vuelvas pronto para que nos sigas explicando de qué se trata esto que parece sencillo, pero no lo es. De una voz experta. Muchas gracias, querida Luz. Gracias a ti, Aide. Bonita tarde. Hasta la próxima. Hasta luego. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general del Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata por lo menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.